Perfecto, pues vamos a empezar con nuestra capacitación del día de hoy. Y hoy escogí un tema que creo que está muy nombrado, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero ¿de qué se trata esto de las creencias? Yo creo que tenemos creencias acerca absolutamente de todo. Bueno, ni siquiera alcanzo a saber cuántas creencias tenemos, ya sea de personas, de situaciones, de cosas, un sinfín de creencias. Y es por eso importante en que empecemos a concientizarnos de ellas. ¿Por qué? Porque finalmente son las que rigen nuestra vida. ¿Y cómo es que vamos aprendiendo estas creencias? Bueno, esa es una de las cosas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos tener resultados diferentes. A lo mejor en algún área de la vida dices, bueno, no estoy tan mal, pero sí me gustaría mejor. Yo creo que eso es parte de la evolución, el querer siempre mejorar. Y sin embargo, también hay otras áreas de la vida en las que decimos, no, esta sí la quiero cambiar. El problema está cuando nos concentramos, nuestra atención la ponemos justo en esta parte, en los resultados, que quiero cambiar desde ahí. Y lo que tengo que entender es que mis resultados son el final de un proceso. ¿De qué son o cuál es esta parte final? Los resultados vienen de las decisiones que he tomado, ya sea a largo o a corto plazo. Estas decisiones están tomadas o están regidas por hábitos, o sea, por acciones que he estado haciendo regularmente, que hago todos los días, inclusive que llega un momento en que ya las hago sin conciencia, ya las hago automáticas, ya ni siquiera me doy cuenta de ellas. Estas acciones están regidas por conductas, están regidas por actitudes, y estas conductas y estas actitudes vienen de emociones. Y aquí es donde se parte esta parte que no podemos ver, que está la mente. Aquí en el árbol lo vemos claramente. Y esas emociones vienen de pensamientos que he tenido, y esos pensamientos surgen de las creencias. Y a estas creencias yo le he dado ciertos valores. Y bueno, es por eso importante que si yo quiero cambiar mis resultados, pues tengo que empezar por la raíz de dónde vienen esos resultados, que vienen de las creencias. Es por eso que me pareció fundamental el trabajar este tema. En realidad es súper largo, pero bueno, lo vamos a partir en varias sesiones y vamos a empezar con esta primera parte. Cuando cambias lo que crees, entonces sí podemos empezar a cambiar lo que hacemos. Y por supuesto que eso se va a ver a corto y a mediano plazo en los resultados que tengamos. Tus resultados, y esto es algo que sí quiero que tengas súper en cuenta siempre, que nuestros resultados no nos definen. Lo que realmente nos define es ese proceso en lo que nos vamos convirtiendo para llegar al resultado. Todas esas cosas, esos cambios que fuimos haciendo, es un proceso, repito, que fuimos haciendo para llegar a este resultado. A veces, no siempre vamos a obtener el resultado que queremos, aun cuando le pongamos el 100% de nosotros. Bueno, hay cosas que sí podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar, y hay que aceptar esto. Pero el aceptarlo no quiere decir que yo me defina nuevamente por esos resultados, sino que todo eso que yo hice, todos esos cambios en mi vida, es como ese círculo, ¿no? Esa parte de estoy en mi área conocida, estoy en mi área de confort, pero para salir, para expandirme, para hacer un poco más, todo eso, esos pequeños hábitos, pequeños cambios, pequeños pensamientos que tuve que cambiar, eso es lo que sí me define. Ese proceso, eso es lo que me voy convirtiendo para llegar a mis resultados. Como dicen, apunta a la luna, y si fallas, bueno, como mínimo, pues te quedarás en las estrellas.
Pero ¿cómo es que, entonces todo lo aprendido es una creencia, pero ¿cómo lo aprendí? Y para eso vamos a valernos de este iceberg, en donde ya lo hemos comentado, pero lo vamos a recordar. Hay una gran parte, que es la parte de abajo que está en nuestro inconsciente, y hay otra parte que está en el inconsciente. ¿Cuánto es? Pues realmente no se sabe, pero bueno, los estudiosos del tema dicen que el 95% de lo que tenemos, de quiénes somos, está en nuestro inconsciente, y el 5% está en el consciente. Ahora, ¿qué hay en ese inconsciente? Resulta que recibimos información desde que estamos en el vientre de mamá. Empezamos a recibir a través de sus sensaciones, a través de sus emociones, empezamos a recibir información de cuál es ese mundo al que vamos a venir, y por supuesto sí influye en estas creencias, en estos comportamientos, porque vamos a suponer que cuando mi mamá está embarazada, pues resulta que la asaltaron. En ese momento, por supuesto, surgen muchísimas emociones, y ella lo primero que piensa es, pero qué barbaridad, ¿a qué mundo tan inseguro voy a traer a esta niña, a este niño? Y eso también se queda ahí. Esa es información que también me va a servir a mí para el momento de que ya llegue a este mundo. Entonces tenemos información de lo que sintió, de lo que pensó mamá. Pero también hay información, así como tenemos información genética de a lo mejor de algún abuelo, de algún bisabuelo, bueno, también tenemos cierta información, sobre todo de emociones de estos parientes. Eso también está en el inconsciente. Entonces ya nacemos y empezamos entonces sí a recibir información del exterior que también vamos guardando en nuestro inconsciente. Y de tal manera que a lo mejor, ¿cómo influye esto en la vida futura? Bueno, pues a lo mejor yo digo, este ejemplo me encanta ponerlo, de voy a ir a escoger una sala, algo súper común, ¿no? Voy a ir a comprar una sala, llego y me dicen, bueno, ¿de qué color la quiere? Hay dos colores, hay café y hay blanco. Y yo digo, no, café. Yo pienso que estoy tomando una decisión consciente, pero resulta que a lo mejor cuando yo era niño fui a la casa de la tía no sé qué, tenía una sala blanca y yo estaba comiendo chocolates, embarré la sala y mi mamá me puso, bueno, como chancla, me súper regañó, la pasé muy mal. Entonces esa información o esa creencia de que el blanco no es un muy buen color o no es un buen color que me remonte a emociones o a situaciones agradables, yo lo tengo ahí en mi inconsciente. A la hora que voy a tomar una decisión en mi vida futura, digo, tomo esa información del inconsciente y digo, no, el blanco trae problemas, vamos a escoger el café. Entonces yo pienso que estoy haciendo decisiones de la parte consciente y en realidad no, lo estoy haciendo desde mi inconsciente. Entonces, tengo información o qué tipo de creencias hay en ese inconsciente. Bueno, pues hay creencias familiares, las costumbres que había en mi familia, a lo mejor eventos importantes, eventos que pudieron ser tristes, que pudieron ser agradables. Todas esas creencias familiares están en mi inconsciente. Creencias también de la cultura. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar, o cómo nos podemos dar cuenta de estas creencias, bueno, de muchos dichos que hay, sobre todo los mexicanos, bueno, los latinos tenemos muchísimos dichos, y como dice un dicho, bueno, pues entre dicho y dicho la verdad se asoma, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver, ¿no? Como de esta parte de cuál es nuestras creencias de la cultura, de la religión, o sea, en sí del inconsciente colectivo, y también hay creencias de nuestra propia historia. ¿Qué son las creencias? Bueno, las creencias son pensamientos, son discursos, son hechos que tomamos como verdades absolutas, que tomamos como leyes de vida sin absolutamente cuestionar absolutamente nada. Y estas creencias
me permiten o me permitieron estar viva hasta donde llegué ahorita y me permiten también, o son más bien como la columna vertebral de mi vida. ¿Cómo se adquirieron estas creencias? En primer lugar, pueden ser, decimos que son creencias verificadas o creencias no verificadas. ¿A qué nos referimos con esto? Creencias verificadas son a lo mejor conceptos que mi mamá o que mi papá o que mi tutor, alguien también, no necesariamente tienen que ser los papás, a lo mejor a veces es alguien que me cuidaba, mi abuelita, alguien con quien yo hice un vínculo emocional, al que yo le di como toda esa autoridad de creer en esa persona. Entonces son cosas que a lo mejor ella me pasó, me dijo, pero yo no las tengo verificadas, es decir, yo no las viví. Y hay otras creencias que sí tengo verificadas. Vamos a suponer que mi mamá me dijo, me pasó alguna creencia, me dijo, no sé, los perros grandes son peligrosos y te muerden. Entonces, el cerebro empieza a buscar evidencias acerca de ese hecho. Entonces yo a lo mejor me voy a acercar con un perro grande y me va a gruñir, lo voy a ver súper enojado, voy a decir, no, sí, esta creencia está verificada. Mi mamá tenía toda la razón. O a lo mejor me dijeron, no, no andes descalza porque te vas a enfermar. Y pues resulta que por lo que tú quieras, estuve descalza y me enfermé. Entonces ahí hay una creencia que sí, ya la viví, ya es una creencia verificada. Las creencias generalmente se adquieren por repetición. A veces no necesitamos demasiadas repeticiones, ¿eh? A veces con una o dos repeticiones, ya con eso tenemos para instalar una creencia, lo cual es pues sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque a veces podemos generalizar, es decir, podemos decir es que siempre es así, es que todos son así, o es que nunca es así, o es que nadie es así. Entonces, pues aquí tiene un doble filo. Tus creencias no están hechas de realidades, sino que están hechas de tu realidad, que está hecha de tus creencias. Esto lo dijo Richard Bandler. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es decir, mis creencias yo solo puedo acceder, por ejemplo, en mi teléfono. Yo solo puedo acceder a los programas que tenga en mi teléfono. Entonces, con respecto a mi vida, yo también solo puedo acceder a esos programas que tengo en mi inconsciente. Vamos a suponer que a mí solo me enseñaron el color verde. En mi casa todo era verde, no había absolutamente ningún otro color. Entonces yo solo conozco el color verde. Cuando tú me pones en un lugar donde hay un sinfín de colores, hay muchísimos colores, yo solo puedo identificar el color verde y a lo mejor sus tonalidades, pero no puedo identificar lo demás. ¿Por qué? Porque no está en mis programas, no está en mi programa. Yo no puedo acceder a un programa en mi teléfono que yo no haya bajado. Ahora, mi realidad también depende de mi percepción. Es decir, a lo mejor un hecho que yo considero que es real o que he considerado así, resulta que, ¿cómo es que entró a mi mente? Bueno, por toda esta parte sensorial, es decir, por todo lo que escuché, lo que olí, lo que toqué, lo que sentí, lo que probé, todo eso hizo un mapa mental en mi programa. Pero a lo mejor en ese momento yo, no sé, a lo mejor fui a un evento, fui a una conferencia y resulta que ese día no dormí bien, me había peleado con mi hijo, me dolía horrible la cabeza, hacía muchísimo frío, o sea, yo no me la estaba pasando muy bien. Entonces yo asocio todo eso y digo, no, es que este orador es malísimo. Resulta que mi realidad en ese momento o mis sentidos no me permitían
realmente captar lo que estaba ahí, pero a lo mejor tú fuiste igual conmigo y tú sí habías dormido bien, tú estabas perfecto, emocionalmente estabas perfecto, ibas súper bien tapado, entonces la pasaste fenomenal, la pasaste súper bien y dices, no, ese orador es buenísimo. Entonces, todos esos hechos, todos esos eventos, esos discursos que decimos que son las creencias, pues están hechas de mi realidad y lo que puedo observar es que mi realidad nunca tiene que ver nada absolutamente con la tuya. Es decir, mi te quiero, por ejemplo, no puede ser igual a tu te quiero. ¿Por qué? Porque yo lo digo a partir de lo que yo he sentido, a partir de lo que yo he vivido, que por supuesto no es lo mismo que tú. Entonces, no podemos decir que realmente la realidad o mi realidad sea la realidad para todos, es únicamente para mí. Hay creencias desarrolladoras y hay creencias limitantes. Y aquí, como en todo, no podemos decir que unas son buenas y unas son malas. Las creencias desarrolladoras también las podemos llamar potencializadoras, que te ayudan. Sin embargo, lo que hay que evaluar y lo que hay que identificar es para qué me sirve cada creencia. Es decir, tú me vas a decir, ay, bueno, a lo mejor o podemos pensar que a lo mejor no, todas las creencias desarrolladoras son muy buenas y las que queremos quitar son las creencias limitantes. Lo que hay que observar aquí, lo que hay que identificar es en qué contexto están, en qué contexto se desarrollaron. Es decir, vamos a suponer, es como qué zapatos voy a usar para cada ocasión. Si yo quiero subir una montaña, pues no me voy a poner los tacones que a lo mejor me pongo para ir a una boda. O si voy a una boda, no me voy a poner esas botas que están llenas de lodo para ir a la boda. ¿Por qué? Porque no están en el contexto adecuado. Así son las creencias. Hay creencias que, por ejemplo, nos sirven o nos sirvieron en algún momento o en algún contexto, pero en otro ya no nos sirven. Por ejemplo, si yo quiero atravesar un bosque, bueno, la herramienta que voy a usar para que me ayude a hacer eso es un machete. Y a lo mejor yo quiero usar el mismo machete si voy a atravesar un río. Pues resulta que el machete ya no me sirve absolutamente para nada y lo que necesito es una balsa. O al revés, a lo mejor voy a atravesar el río y, bueno, una balsa está perfecto. Pero si lo quiero usar para atravesar un bosque, pues lo único que voy a hacer es que me voy a detener porque seguramente debe ser muy difícil, no lo he vivido, muy difícil atravesar un bosque cargando una balsa. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué creencia me sirve para qué momento? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una creencia de que ir rápido en el coche es muy peligroso. Sí, eso a lo mejor está bien si estoy en el periférico a hora pico y el tráfico está horrible. Pero si yo voy a lo mejor en una carretera y voy en el carril de alta velocidad, pero yo voy a 40 porque tengo esa creencia, pues va a resultar que estoy fuera del contexto y que hasta peligroso es. Entonces, eso es algo que debemos de aprender. Cuando realmente una creencia es desarrolladora y me sirve para esa situación y cuando me sirve una creencia limitante. Ahora, ¿para qué me sirven las creencias? Si hay creencias que no me ayudan o que me limitan, que no me ayudan a llegar a donde estoy, que no me ayudan a ser quien quiero ser, entonces, ¿para qué existen? Tienen una razón y tienen una razón positiva. Lo primero que una creencia me va a dar es certidumbre. Me va a permitir creer que yo tengo el control y que entonces eso me va a ayudar a reaccionar ante ciertas situaciones. Me van a ayudar para controlar mis emociones, en primer lugar.
Vamos a suponer que, voy a poner otra vez el ejemplo de los perros, ¿no? Si yo sé que un perro que es peligroso, si me acerco, bueno, ya sé que no tengo que salir corriendo, gritando, ya puedo controlar mis emociones, ya puedo decir, bueno, sí, voy a sentir miedo, pero ya sé cómo controlarlas. Entonces, para eso es que me sirven las creencias. También le van a dar un significado a mi mundo. Le van a permitir estructurar. El cerebro o el ego, o como tú lo quieras llamar, necesita siempre, la información que recibe, necesita acomodarla en algún lugar conocido. Entonces, ¿cómo es que le voy a dar significado a mi vida? Mi cerebro dice, esto es bueno y esto es malo. Esto me sirve para esta situación, esto me sirve para otras o no me sirve para esta situación. Entonces voy a poder ver, por ejemplo, dónde hay una oportunidad, voy a poder ver quién me puede ayudar en esta oportunidad. Ayudan también muchísimo para regular mi ética, para regular la moral. También le van a dar sentido a mi vida. ¿Cómo es que le van a dar sentido a la vida? Bueno, con esto de causa y efecto. Me van a dar certidumbre, es decir, si me como algo que está a lo mejor pasado o que no se ve muy bien, pues puede ser que me duela el estómago. O a lo mejor yo no me lo he comido, yo no lo he vivido, pero sí he visto a alguien que ya se comió eso que no estaba muy bien y se enfermó. Entonces, esta causa y efecto es lo que me va a dar también certidumbre y lo que le va a dar significado y sentido a mi vida. También me van a dar un sentido de pertenencia. Yo no sé si te ha pasado, por ejemplo, yo creo que no hay nadie de mi familia aquí, pero mi familia es una familia que se relaciona, o el tema de conversación son siempre las enfermedades. A mi familia no le preguntes, en el chat de familia no preguntes cómo están, más bien pregunta cómo siguen y seguramente alguien te va a contestar. Yo he decidido cambiar esas creencias. Y entonces ya no estoy a lo mejor en ese mood de que siempre tengo que estar enferma para poder pertenecer a mi familia. Sin embargo, hay veces que nos sentimos un poco como fuera de esa familia, como que no pertenecemos a ella, y entonces es cuando a lo mejor, no sé, me duermo con el pelo mojado y al otro día amanezco con la garganta seca o con la garganta cerrada o me enfermo, ¿no? De la garganta. Es justo para poder seguir perteneciendo a esa familia. Entonces, esas creencias también me dan a dar ese sentido de pertenencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Si son buenas y malas, y yo lo que tengo que hacer es buscar este equilibrio y cuáles me sirven para qué situaciones, ¿cuál es ese problema? El problema es que no evolucionamos en las emociones. ¿Qué quiere decir evolucionar? Que no las vamos cambiando. Dicen que esos países que realmente que son países que salieron o que no son tercermundistas, son esos países que fueron cambiando sus paradigmas. Entonces, eso es algo que debemos de aprender, ir cambiando los paradigmas, ir diciendo, perfecto, aprender más bien a recibir esas creencias y aprender a soltar, a decir, ok, perfecto, me sirvieron para esa etapa, pero ahora ya no me sirven más. Y para esto vamos a platicar un poquito de cuáles son las etapas que vivimos. La primera etapa le llamamos que es de antes de nacer, ya dijimos, hasta los 7 años, le llamamos una etapa de inocencia. ¿Por qué de inocencia? Porque yo no tengo parámetros, no tengo juicio de poder decir esto es bueno y esto es malo. Yo simplemente en la etapa de la inocencia recibo toda la información porque me va a servir en un momento para la sobrevivencia. Sin embargo, a esta información que yo recibo, la recibo como una fuente sagrada
No la cuestiono en absoluto. Y esto tiene una razón, porque es que no cuestiono esta información, porque simplemente, y eso es algo súper natural, en esta etapa somos totalmente dependientes. No somos independientes absolutamente de nada, de nuestras necesidades básicas. Inclusive dependemos de mamá, de papá, de alguien que nos cuida. Entonces, esta dependencia es algo súper natural, pero entonces por eso no vamos a ser tan tontos de cuestionar los que me mantienen vivo o a lo que me mantiene vivo, de cuestionar si es bueno o malo. No podemos ni siquiera, no tenemos esas herramientas para hacerlo. Luego viene una etapa en donde ya somos un poquito más dependientes, ya estamos en la etapa escolar. Y bueno, a lo mejor ahí podemos empezar a comparar ciertos parámetros. Luego viene la etapa de la adolescencia. Aquí ya estamos totalmente cuestionando si lo que hay en casa tiene que ver con lo que está afuera, y más bien es como esa influencia. Al principio la influencia es totalmente de casa y luego va cambiando ya en la etapa escolar, pues puede abrirse un poquito esta influencia, y en la etapa de la adolescencia ya el exterior es totalmente influenciable en nosotros. Y luego viene la etapa de la adultez. Vamos a ver estas etapas como una tienda, como Liverpool, como una tienda departamental. En cada etapa yo tuve exactamente lo necesario para sobrevivir. Vamos a suponer que la etapa de la inocencia es un piso de la tienda, la etapa de la etapa escolar es otro piso de la tienda, la adolescencia es otro piso y la adultez es otro piso. ¿Qué sucede? Que vamos llevándonos cosas de un piso a otro. Voy a poner una analogía. Vamos a suponer que yo llego a la adultez, llego a un trabajo y en mi oficina voy a poner una vitrina donde llevo mi chupón de cuando yo era chiquita, a lo mejor llevo mi osito de peluche, llevo mi cobijita, ¿no? O llevo después, mi estuche de colores que ya en la escuela me encantaba, mis carritos, mis primeras Barbies. En la adolescencia a lo mejor llevo mis cuentos, mi música, todo eso lo pongo en una vitrina en mi oficina. Estoy totalmente, totalmente a destiempo, totalmente fuera del lugar. Ahí no es el lugar donde yo lleve estas cosas. Entonces sí tenemos que aprender a discernir qué creencias me sirvieron de la inocencia y que sí puedo llevarme y que sí puedo poner en práctica en la adultez. Queremos, les digo, ir jalando estas creencias y es ahí donde está el problema. Tenemos que aprender, parte de esa evolución es aprender, o de esa sabiduría, es aprender a decir gracias, esta creencia me sirvió porque en esos momentos yo era esta persona, porque en esos momentos yo tenía estos intereses, pero ahora ya no me sirve, me va a servir únicamente para la evolución y para pasar al siguiente nivel, pero la puedo dejar ahí. ¿De qué se trata entonces? Ahora lo que vamos a hacer es identificar a esa creencia que me está limitando. Le vamos a poner un nombre y la vamos a identificar. ¿Cómo la podemos identificar? En primer lugar, lo que tengo que hacer es aislar esa creencia. Entonces, ver exactamente en qué área de mi vida es donde quiero cambiar esa creencia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, sobre todo cuando empezamos, leemos un libro, va a empezar el año, etcétera, queremos hacer grandes cambios en nuestra vida y lo único que sucede es que no nos podemos concentrar en absolutamente nada. Entonces, yo sí te recomiendo que
especifiques en qué área de mi vida es donde quiero cambiar mis resultados, para que entonces sí pueda empezar a trabajar con cuáles son esas creencias que tengo. Para eso es que siempre estamos trabajando con la rueda de la vida. Esto nos va a ayudar muchísimo a detectar cuáles son esas áreas en las que quiero y me urge empezar a tener nuevos resultados. Si quieres, en algún momento yo te puedo ayudar a trabajar esa área de la vida. Lo segundo que tenemos que hacer es ponerle nombre. Exactamente, bueno, de esta creencia, ¿cuáles son las habilidades que yo necesito? Y que escríbelo. Es súper importante que lo escribas. ¿Por qué? Porque pues esas conexiones que se hacen con la mente cuando escribes son muy poderosas. Entonces, lo que pienso con respecto a esto es, y escribe todas las creencias que tengas con respecto a esa meta, a ese sueño, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo? Es reprogramar nuestras creencias. Las creencias sobre lo que somos y lo que podemos hacer determinan precisamente lo que podemos llegar a hacer. Y esto nos lo dijo y nos lo dice Tony Robbins en todos sus libros, en todas sus capacitaciones. ¿Qué quiere decir? Si el cerebro no cree que algo es posible, no va a implicar todos esos recursos que necesitamos para poner en acción estas creencias. A veces decimos, bueno, con afirmaciones. Sí, las afirmaciones sí sirven, pero no son suficientes. Porque acuérdate que lo que el cerebro quiere es, para lo que está hecho, es para que ahorrar energía y mantenernos vivos. Entonces, y si no hay suficientes probabilidades en mi cerebro, si mi cerebro no cree que hay probabilidades para que yo consiga esta meta o para que yo consiga este sueño o para que yo consiga llegar a este resultado, bueno, pues no va a generar todo lo que necesitamos o que necesita nuestro cuerpo para ponerse en acción. Es decir, no va a generar a lo mejor el cortisol, no va a generar la dopamina, la adrenalina que necesitas para ponerte en acción, para ponerte en marcha, para hacer lo que tienes que hacer para conseguir o para llegar ahí. Entonces, no es suficiente creer en algo. Eso sí tiene que ver con actitud, que es súper importante, es indispensable, pero no es suficiente. Las creencias tienen un límite. Ese límite está en tus propias habilidades. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? En primer lugar, tengo que ser específico. Tengo que ponerle un zoom a esas aplicaciones que tengo en mi teléfono. Es decir, hay creencias o hay metas que yo digo, bueno, yo quiero ser Rubí, quiero pasar al siguiente nivel. Sí, pero entonces yo necesito especificar, necesito identificar cuáles son exactamente esas habilidades que yo requiero para llegar a ser Rubí. Y entonces sí, crear las creencias que me ayuden a desarrollar esa habilidad. Entonces, tengo que ser por eso muy específico y no poner una creencia muy grande que requiere de muchas cosas. Y esto nos va a ayudar entonces para ir trabajando cada una de las creencias. Algo que también nos ayuda muchísimo es, por ejemplo, yo a lo mejor, no sé, si me dices, una de las habilidades que yo necesito o requiero para ser Rubí es, vamos a suponer, hablar en público, ¿no? Entonces, si yo a lo mejor yo digo, no, pues es que yo no soy buena hablando en público. Ah, bueno, pues pásalo a una creencia positiva. Ok, yo soy buena para hablar en público, pero no me sigo creyendo esa afirmación. ¿Qué sí puedo hacer y qué sí me puedo creer? A lo mejor digo, yo soy mejor hoy para hablar en público de lo que era ayer. A lo mejor eso sí puede creerse, mi mente. Entonces, por eso ir dando esos pasos paso a paso para llegar a ese todo. ¿Cómo me libero de una creencia que no quiero
¿Y cómo genero una creencia que sí quiero? Bueno, está en el mismo mecanismo, ahorita te lo voy a platicar. Lo primero que tengo que entender es que la calidad de mi vida, la calidad de tu vida, es directamente proporcional a la calidad de tus preguntas. Es decir, la calidad de preguntas que te haces es lo que te va a llevar a tener esos resultados. Entonces, ¿cómo puedo lograr cambiar o reprogramar estas creencias? Bueno, con pensamiento crítico. Eso es súper importante. Tengo que empezar a cuestionarme, aprender a hacerme preguntas acerca de esa creencia. Acuérdate que las creencias han sido aprendizajes. Y ya sea aprendizajes con experiencia o sin experiencia. Entonces, tengo que empezar a cuestionarme qué hizo que yo llegara a esta creencia. ¿Cómo fue? ¿A quién se lo aprendí? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabes tú que esto es verdad? ¿Cómo sabes que esto es así? ¿Cómo estás según esta creencia? ¿Bajo qué contexto se desarrolló esa creencia? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Cómo podría yo tener otras opciones? ¿Qué otro significado le podría dar? ¿Cómo puedes estar seguro de esto? Entonces, todas estas preguntas, todo este pensamiento crítico me va a hacer que yo llegue a respuestas que quizá entonces pueda decir, ok, entonces esta creencia la voy a ir desmenuzando y va a perder fuerza. Entonces, el uso de este pensamiento crítico es lo que va a poner en duda si esta creencia. Piensa en algo, por ejemplo, esta es otra práctica, piensa en algo en lo que crees que no eres bueno. Muchas de las creencias que tenemos seguramente vienen junto con una experiencia sensorial. Una carga sensorial, una carga emocional muy alta y es así como se instalaron en nuestro inconsciente. Entonces piensa en algo que creas que no eres bueno. Vamos a suponer que un maestro te dijo que tú no eras, no sé, que no eras capaz de algo, ¿no? Que tú no servías para nada. Seguramente si piensas en eso, van a venir muchas cosas asociadas, van a venir a lo mejor colores, olores, sabores, me vas a decir, ay, sí, me acuerdo perfectamente en ese momento, me acuerdo que la ventana estaba abierta, me acuerdo a lo que olía, mis compañeros estaban hablando, se rieron, etcétera. Es decir, viene cargado de muchas emociones. Entonces, ¿cómo puedo hacer que yo me pueda creer algo que me cuesta trabajo creer? Bueno, voy a recrear experiencias de éxito en esa habilidad. Es decir, necesito recurrir a estas experiencias sensoriales para que entonces yo pueda ir cambiando esa creencia. Estas experiencias de éxito en esa habilidad, no importa, aunque sean muy pequeñitas, aunque no te acuerdes, seguramente están ahí en tu inconsciente y si exploramos un poquito podemos sacarlas. Entonces, aunque sean muy pequeñitas, necesitamos ir como reconstruyendo, necesitamos ir como buscando estas experiencias en las que tú tengas éxito en esa habilidad. Y a una vez que ya tengamos muchas, es como formar un gran rompecabezas de pequeñas piezas. Entonces, ¿cuántas experiencias voy a empezar a buscar, por ejemplo, de esa creencia en donde yo me doy cuenta que sí sirvo? Entonces, esto emocionalmente me va a ayudar a formar nuevos programas y voy a empezar entonces a cambiar esa creencia. Entonces, lo que requerimos son estas experiencias de éxito que han sido acumuladas
para que podamos, como te digo, armar ese gran rompecabezas e ir cambiando esta creencia. Acuérdate que las creencias, o más bien, lo que necesitamos hacer es siempre acción, llevarlas a la repetición, porque a partir de ahí es que vamos a empezar a crear estas experiencias sensoriales. Entonces, la acción es súper, súper importante, porque mientras más repetimos, es mucho más fácil que esa creencia, por decir así, se adhiera a nuestro inconsciente, se adhiera a nuestra mente. Hay algo aquí, algo súper importante, que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que ser muy conscientes. Cuando estamos trabajando en una nueva creencia, estamos haciendo nuevas redes neuronales. Estas redes neuronales, por supuesto que necesitan estar como fortalecidas. Pero si llega alguien, cualquier comentario, cualquier persona, es más, algún chiste que digas, ay, sí, pero no es cierto, hombre, lo dije de broma. Ah, bueno, pues cualquier cosita así, lo que va a hacer es que esas redes neuronales desaparezcan, porque como todavía no están muy fortalecidas, con cualquier cosita pueden venirse para abajo. Es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado del entorno, tener muchísimo cuidado de los pensamientos, de qué información dejas entrar. Y entonces, cuando esa creencia, que finalmente estamos sustituyendo una creencia que ya tiene muchos años, que está ahí establecida, por una que apenas es nueva, ¿qué pasa cuando hacemos algún comentario o dejamos entrar alguna información? Ah, bueno, pues esa creencia se debilita y ¿qué crees? Regresa la antigua creencia, porque finalmente tenemos toda la vida fortaleciendo esa creencia. Entonces es muy fácil que vuelva a entrar esa creencia. Por eso es que decimos, necesitas meter nueva información al conectarte a una capacitación, al leer un libro, al escuchar un audio. Lo que estás haciendo es crear nuevas redes neuronales para entonces sí que esa creencia se vaya fortaleciendo. Entonces, muy importante, no se trata de visualizar un objetivo, sino que se trata de representar con una creencia esas habilidades que nos van a ayudar a conseguir ese objetivo. Si aceptas una creencia limitante, se va a convertir en una verdad para tu vida. Y aquí es donde yo te pediría que hay creencias que tocan nuestro corazón y es ahí donde debemos de poner un límite, donde no debemos de dar permiso a otras personas, permiso a situaciones, permiso a eventos que a lo mejor no tuvieron o como decía, no era una percepción en ese momento. Eso es algo que tenemos que cuidar mucho. ¿Qué creencias realmente dejas entrar a tu corazón, que son las que van a ir cambiando tu ser? Ninguna creencia te define. Las creencias son actitudes, son pensamientos, todo eso lo podemos cambiar. Entonces, esas creencias de yo soy o esas afirmaciones que hacemos de yo soy, ten muchísimo cuidado con eso, porque eso es algo que no podemos cambiar. Las actitudes, los pensamientos, las acciones, esas sí las podemos cambiar y esas no nos definen. Lo que sí nos va a definir es lo que nosotros somos. Hay una historia que a mí me gusta mucho contar, que es la de Glenn Cunningham. Glenn Cunningham es una persona que le dieron hace muchos años, en 1933, un premio como uno de los mejores deportistas amateur. Y la historia de esta persona es que cuando él era pequeño, él vivía en Kansas, en una comunidad pues un poco con bajos recursos, y hacía mucho frío en donde él vivía. Entonces él y su hermano estaban encargados de llegar a la escuela antes que todo el mundo para prender los calentadores.
Y cuando ya llegaran los demás, bueno, ya la escuela estuviera calientita. Pero resulta que un día llegaron y la escuela estaba en llamas y Glenn Cunningham junto con su hermano estaba en el incendio. Su hermano, desgraciadamente de 10 años, muere. Él tenía 8 años. Lo alcanzan a rescatar, lo llevan al hospital y bueno, sí pueden salvarle la vida, pero hay muchas partes de su cuerpo que ya no le pueden salvar. Ya la carne de las rodillas, de las piernas, casi ya no tenía carne. De hecho, del pie izquierdo, me parece, pues también ya estaba deshecho. Los médicos decían, este niño ya no va a volver a caminar. Sin embargo, él le pedía a la mamá que lo levantara para poder caminar. Su mamá lo hacía, bueno, con todo ese dolor de ver cada vez que él se caía, cada vez que él no lo podía lograr, hasta que llega un momento que la mamá le dice, es que los doctores dicen que no vas a poder caminar porque pues ya no tienes carne en las piernas. Y él le dice a la mamá, los doctores a lo mejor pueden ver mis piernas, pero lo que no pueden ver es mi corazón. Entonces, no dejes que nadie entre a tu corazón. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes esta información.